Y les agradezco a todas y todos por estar presentes. Seguro que se va a seguir uniendo gente. Quisiera dar un pequeño contexto simplemente para el registro. Esta sesión pretende escuchar algunas presentaciones de colegas que se manifestaron interesados en poder argumentar sobre algunos grupos de segmentos de los cuales fueron, digamos, luego de la encuesta, la consulta online que realizamos hace un par de semanas atrás y el resultado de la misma arrojó cierta preferencia por algunos segmentos y lo que abrimos fue la posibilidad de que quien quisiese pudiese entonces argumentar respecto de la justificación de ese grupo de segmentos y afortunadamente recibimos interés, o sea, digamos, hubo gente que se manifestó interesada en poder presentar y hoy vamos a tener entonces la posibilidad de escuchar esas presentaciones, esas justificaciones de grupos de segmentos y poder discutir al respecto. Esto con la idea de ir creando cierto consenso y cierta posibilidad de converger hacia una propuesta consensuada, una recomendación consensuada de Andesnet frente a SZ4D para la ubicación de las redes instrumentales que este proyecto pretende instalar en el país. La idea es que de esta discusión nos permita ir más ordenados a la discusión que vamos a tener en Termas del Corazón en 2 semanas más. Y con ese fin entonces esta reunión nos va a ayudar a avanzar en esa discusión. Sin más, quisiera seguir con el plan que teníamos. Eh, Ahora vamos a tener cuatro presentaciones, cada una de 10 minutos idealmente con 5 minutos de preguntas. Y luego al final 15 minutos, 20 minutos, depende de cuánto nos demoremos de tiempo como para poder discutir entre todos, ¿no es cierto?, e ir acercando posiciones. La primera presentación la sugirió, en realidad el mail lo recibimos de Ailín Gaete, pero como representante de varios colegas de OPDAS que estuvieron trabajando con la intención de argumentar acerca de los segmentos 14 al 16 y el 20, esto es Chile Centro-Sur. Ailín, no sé si que estás presente, ¿cierto? Pero no sé si tú vas a presentar o alguien más del grupo. Hola, sí, estoy presente y yo voy a presentar. Ya. Dime si puedes compartir pantalla, yo supongo que sí. Sí. Mira, no puedo prender mi cámara, así que no me pueden ver, no sé por qué no funciona, pero sí debería poder presentar. Ujú. Mm, ah, no sé si ahí se... ah, bueno, no sé. ¿Pueden ver algo? No. No. Sí. Dice... Ay, ¿por qué no le puedo...? Me deja mostrar la pantalla. A ver, nuevamente lo intentaré. Selecciona quizás directamente en toda la pantalla. Pantalla. A ver, voy a poner pantalla esa, sí. Ahora sí. ¿Me ven ahí? Y voy a Ahí viene poner apareciendo. ya. Síntoma de coronavirus. Ya, ahí sí. Y se ve como un modo de presentación, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, tengo que hacer la precisión de que ahora no estoy presentando solamente en nombre de mis colegas de LOFDAS, sino que también nos asociamos con otros colegas que son de otras disciplinas para defender, porque la zona sur también hicimos modificaciones en términos de los segmentos, porque inicialmente habíamos... como OBDA en nuestra discusión habíamos elegido entre el segmento 14 al 16 y el 20, pero finalmente como evolucionó esta discusión y esta preparación de la presentación, nos quedamos en los segmentos, entre los segmentos 12 y 16. Bueno, en términos de como con el afán de responder y de buscar de alguna forma el mejor lugar para hacer la instalación de la instrumentación del proyecto SZ4D,
al igual como lo hicieron, bueno, los colegas americanos, buscamos similitudes entre Chile y Cascadia. Y finalmente, bueno, estas son imágenes de la reunión del All Hands, donde también se expusieron las similitudes entre ambos segmentos, y finalmente nosotros encontramos que los mejores segmentos de interés serían entre el 12 y el 16, que comparan bastante bien con los segmentos de Cascadia Central, centro-norte y también parte de Alaska, en términos del volcanismo que es muy activo. Hay una variabilidad climática bastante interesante y un tectonismo activo y también con control estructural. Bueno, dentro del marco tectónico vemos aquí que, bueno, esta imagen también se presentó en esa reunión y están marcados en morado los segmentos que se consideran como maduros, que no respondieron al slip de ningún terremoto reciente y que se podría esperar de que haya alguna respuesta en los próximos años. Hay alguien que tiene el micrófono abierto que me perturba un poco. Bueno, sin embargo, no sé si alguien puede ver el tema del micrófono. Bueno, luego, bueno, nosotros elegimos, sin embargo, la zona sur, que igual es bastante interesante dentro del punto de vista tectónico, principalmente porque aloja a los dos, aparte de los dos terremotos más importantes y de mayor magnitud que han ocurrido en los últimos 100 años, donde concentra el epicentro del terremoto del 2010, del Maule del 2010, y también el epicentro del terremoto del 60. Además, se ve que la subducción produce un control estructural y de alguna forma también contribuye a esta formación, a la evolución de la zona de falla de Liquiñovsky, que tiene un papel preponderante en la canalización del magma y la influye en la morfología fluvial y glacial. Además, esta zona también es importante y nosotros no la descartamos por completo desde el punto de vista de generar terremotos, porque recientemente en el año 2016 ocurrió el terremoto de Chiloé, que se encuentra en el área la zona de falla del terremoto del 60, y donde autores plantean dos diferentes hipótesis de por qué se produjo este terremoto. La primera, los autores de este paper, de Lange y otros del 2018, plantean que este terremoto se produjo debido a la liberación de este remanente del 60, mientras que otros autores indican, de un paper más nuevo o más reciente, indican que este terremoto se produjo debido a un nuevo acoplamiento sísmico después del 60. Entonces, estas dos como divergencias de opiniones o de observaciones nos llevó a nosotros a desarrollar la pregunta si esta zona de alguna forma tiene una disposición a la liberación de slip acumulado. Hay que considerar que esta es un área de alta sedimentación, lo que podría reducir el ciclo sísmico. En términos de tectónicos y volcánicos, bueno, esta ya es una imagen más enfocada a nuestra área de interés, donde se observan los principales rasgos tectónicos, y aquí principalmente como el enfoque o enfocado más al tema del volcanismo, vemos que en la zona norte se encuentra la zona de transición de la zona volcánica sur, y abajo se encuentra la zona central de la zona volcánica sur. Y aquí vemos que el margen, ¿no?, de alguna forma, en esta parte está conformada por una zona volcánica condicionada por la segmentación de la corteza, la cual varía desde 45 kilómetros de espesor en el norte a 40 kilómetros en el sur,
y una placa que es subductada, que es mucho más joven que en el norte del país. Hay un transporte magmático bajo diferentes regímenes, donde se encuentran zonas de permeabilidad como fallas transversales que están aquí en azul, estructuras corticales y áreas con un contexto estructural desconocido o poco estudiado. Hay una variada composición magmática en términos volcanológicos, desde basaltos, donde encontramos conos monogenéticos, a riolitas que se encuentran en, por ejemplo, Laguna del Maule, con abundancia de andesitas y de dacitas. Hay variadas morfologías, por ejemplo, bueno, desde complejos volcánicos, pasando por estratovolcanes, domos, conos monogenéticos, calderas y mares. Y muchos de los volcanes se encuentran cubiertos por glaciares, lo que de alguna forma favorece la ocurrencia de lahares. Y también hay que considerar que dentro de esta zona han ocurrido 20 erupciones en los últimos 50 años, y también que hay volcanes que se encuentran en esta área con incremento de actividad o erupciones gatilladas por terremotos de subducción. Y si comparamos ese margen con el margen de Cascadia, vemos que en Cascadia la corteza es de aproximadamente 30 kilómetros, que podría ser comparable al margen de Chile. En términos de erupciones, tienen aproximadamente como 2 por siglo. Las morfologías son bastante parecidas a las que encontramos en esta zona. Las composiciones son más predominantes de andesitas a dacitas, pero también se presentan componentes basálticas y también presentan glaciares en la mayoría de los volcanes, que es lo que también lo hace propenso a los lahares. Desde el punto de vista del volcanismo activo y del riesgo específico asociado, esta imagen muestra el ranking de riesgo específico, donde podemos ver, así como a simple vista, que entre el área de nuestro interés de estudio, que son entre los 35 y los 41,5 grados sur, se encuentra la mayoría de los volcanes de tipo 1 y tipo 2. Estos volcanes todos presentan una recurrencia eruptiva del orden de décadas a siglos, lo que de alguna forma implicaría una alta probabilidad de que algún volcán hiciera erupción dentro del desarrollo del proyecto. En términos de peligro y exposición al volcanismo, bueno, aquí muestro dos mapas, donde el primero muestra la distribución del peligro y el segundo el nivel de exposición, donde los factores asociados al peligro que se toman en cuenta para calcular este catastro consideran episodios de ANRES, recurrencia de eruptiva, un máximo de BI en el Holoceno, y por otro lado factores asociados al riesgo como población en la zona de alto peligro, víctimas fatales e infraestructura crítica. Aquí podemos ver de que en el área encerrada entre las dos líneas, que nuestra área de interés concentra un alto nivel de peligrosidad y a la vez un alto nivel de exposición. Desde el punto de vista del control estructural y de la influencia hidrometeorológica, vemos que esta zona, donde aquí se muestra un mapita como en zoom, hay una alta variabilidad climática influenciada por la geografía y factores oceánicos, donde vemos que la parte norte de nuestra área de interés se parece o tiene alta similitud con la zona de Cascadia Central, mientras que la zona sur se parece o se correlaciona más en términos de clima a la zona de Cascadia Norte y Alaska. Además, por ejemplo, en esta imagen se ve que la hidrometeorología igual tiene una influencia en la morfología fluvial y glacial, donde, por ejemplo, aquí se dan casos en que extremas precipitaciones que se han producido en el área de Liquiñoski han generado deslizamientos en suelos que son de origen volcánico. En términos de deslizamiento y erupción volcánica, aquí también se puede ver que en zonas montañosas ocurren deslizamientos, y estos son influenciados también por lluvia y por actividad sísmica en suelos poco consolidados, que también son de origen volcánico, que se muestran aquí en un ejemplo en esta imagen. Por otra parte,
En el caso esta es una imagen del Mocho Choshuenco, donde se puede observar que las isópacas de las tefras de las últimas dos grandes erupciones que están en verde y en azul están bien correlacionados o correlacionan a las áreas de deslizamiento que están en rojo, que aquí acá, por ejemplo, y que han sido asociadas a eventos cosísmicos del terremoto del 60 y a lluvia de los últimos años. Entonces, bueno, así nuestra propuesta para el multiarray, principalmente nosotros creemos que nuestros segmentos tienen un alto potencial para el bulk array y surf array, pero sí hay que tener ciertas consideraciones, como para el bulk array, por ejemplo, se debe considerar la variabilidad del volcanismo en términos composicional y tipo eruptivo, y también de considerar un traslape o densificación de instrumentación de la red OVDAS, lo que permitiría una comparación con actividad histórica. Por el otro lado, el surf array, para el surf array se debería considerar que capture la variabilidad de las cuencas desde el punto de vista del régimen de precipitación, control estructural, actividad tectónica y glaciar y tipos de suelos en el contexto volcánico. Para el mega array, nosotros creemos que se debe hacer un despliegue de la zona central del país hasta el norte de nuestro segmento, porque vemos que hay una urgencia por monitorear el gap sísmico, pero sin embargo también proponemos hacer como un despliegue de actividades focalizadas en nuestra área de interés, lo que también ayudaría a contextualizar los resultados del mega array, y que también de alguna forma podría, en caso de que haya algún evento sísmico, que también lo pueda capturar o captar. Y por otro lado, y finalmente, considerar un fast array que contenga las 3 líneas de despliegue de instrumentos, que pueda ser, por ejemplo, puesta en el segmento, implementada en el segmento 20, donde de alguna forma, bueno, ahí se encuentra el volcán Hudson, que está en el ranking, en el grupo 1, y donde también ocurrió el terremoto de Aysén de magnitud 2.6, que produjo un tsunami en el fiordo. Y finalmente, consideraciones logísticas favorables en nuestra zona es que hay una alta densidad de instituciones educacionales y gubernamentales de interés en la zona, lo que facilitaría la colaboración y el trabajo multidisciplinario, también el soporte para el trabajo de campo. Es una zona de fácil accesibilidad, con buena infraestructura de caminos, posibilidad de despliegue y equipamiento desde el antearco al trasarco, que es muy importante. Y también considerar que Argentina o nuestros pares argentinos también tienen o también poseen un despliegue instrumental en el trasarco, por lo que también daría la oportunidad para integrar a científicos argentinos en el proyecto. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Ailín, por la tan completa presentación. Muy interesante. Estamos un poco cortos de tiempo, pero yo creo que podríamos dar la posibilidad de que haya al menos una pregunta rápida antes de pasar a la presentación siguiente. Juan, creo que tiene la mano levantada. No me equivoqué. Ah, ok. ¿Habrá alguna pregunta entonces? Francisco. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Hola, es un pequeño comentario para añadir algo a la discusión de Ailín, que no mencionó. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla. No puedes porque Ailín todavía está compartiendo, pero... ya. La puedo dejar. Pero será... O sea, si es corto, te lo agradezco ya, mucho. No importa, lo puedo mencionar y después les mando el link. Básicamente, los Andes del Sur, en los últimos 40 años, son el arco magmático que más masa ha eruptado en la Tierra. Es el más productivo a nivel de masa junto a Kamchatka, y eso lo hace un lugar único si lo que queremos es estudiar grandes erupciones explosivas. Eso solamente. Muy Gale bien. Total Reviews in Geophysics 2023. Eso solamente. Manda el link. Sí.
Está buenísimo. Bueno, muchas gracias. Como decía, con el fin de mantenernos dentro del tiempo, creo que es momento de pasar. Recuerden que la idea es tener 10 minutos de presentación y dejar 5 de preguntas. Partimos un poco atrasados, por eso ahora estamos 5 minutos tarde, digamos, pero ahora correspondería el turno a Sergio Ruiz y Juan González, más otros investigadores, argumentando acerca de los segmentos 8 al 10. No sé si Sergio o Juan van a presentar. Creo que en conjunto, o sea, yo voy a presentar porque tengo la presentación a mano y Sergio probablemente tome la palabra en algún momento de la charla. Muy bien. Eso voy a compartir Ya. Ok. Se ve perfecto. Ya, ok. Entonces, bueno, la idea era presentar un poco el interés de poder proponer el segmento más que nada de Chile Central, y creo que está un poco en sintonía con lo que comentaba Ilina hace un poco en la presentación anterior, digamos de que probablemente sean zonas que estén conjuntas, cercanía, digamos, la parte Chile Central y la zona que están interesados ellos en los segmentos del sur. Entonces, bueno, la idea, es la pregunta que nosotros tenemos, ¿dónde instalar esto? Y un poco basado en los criterios de selección que se propusieron en el workshop de este año. Tenemos varias preguntas de investigación. Uno, ¿dónde ocurren estos terremotos? Si hay relaciones de procesos transcorticales con los volcanes y si estas zonas de subducción en realidad controlan las amenazas superficiales y la evolución del paisaje. Entonces, desde el punto de vista principalmente del área de Faulkner, la idea es tratar de responder estas 4 preguntas y un poco buscar dónde esas preguntas pueden estar, podemos hallar respuesta, digamos, en el margen continental chileno. Entonces hay varios digamos, puntos importantes para tratar. Principalmente son la presencia de ciertas características que están nombradas acá, estas 10 características en la parte inferior de la presentación. Hay algunas que tienen ocurrencia común en Chile, que son las que están marcadas en celeste principalmente, y hay algunas que son más complejas, por ejemplo, como la presencia de un ciclo sísmico maduro, que en algunos lugares como la zona del 60 puede que ya esté en otro estado, digamos. Entonces, teniendo estas consideraciones, estas características, la idea es tratar de responder esas 4 preguntas. Entonces, tomando en cuenta el workshop anterior de All Hands, después de hacer el filtro, en el fondo uno obtiene 3 segmentos que cumplen las condiciones anteriormente vistas, y esos son principalmente el segmento de Copiapó a Valparaíso, Maule a Valdivia, tomando la idea de Molina del 2021, y el segmento del norte Iquique, segmento 2 a 4. Entonces, y también hay que contextualizar que en el fondo este mega array inicialmente tiene que tener ciertas actividades asociadas, y contextualizar, digamos, también un poco asociado a lo que comentó hace un ratito Aileen, que van a haber algunas observaciones que deberían estar colateralmente cerca del mega array. Y bueno, y en el caso de la comparación que nosotros necesitamos hacer con Cascade y Alaska, principalmente tenemos algunas preguntas que se pueden responder en Cascade, por ejemplo, como por ejemplo la ubicación de estas grandes megafallas en la zona de la corteza superior. También la pregunta relacionada aquí en la Q2, relacionada principalmente con los distintos estilos del deslizamiento que pudiera ocurrir en la zona de subducción.
Y la pregunta número 4, que es relacionada principalmente con la tsunamigénesis, ¿ya? Y en el caso de Alaska también hay algunas preguntas que deberían aparecer que son similares a las que deberíamos observar acá en el margen chileno. Y algunos ejemplos, bueno, dentro de las actividades colaborativas que se deberían realizar, y esto también me gustaría resaltarlo, en el fondo, la idea de la selección del sitio principalmente tiene una idea, digamos, logística y de ubicación, pero también es que tener en claro que el proyecto va un poco más allá del tema instrumental, y también debiéramos tener otras actividades que están asociadas, por ejemplo, a proyectos locales, y me gustaría resaltar el tema de la posibilidad de tener entrenamiento de capital humano. Entonces, obviamente, esto no es una competencia, sino que es una colaboración, y la idea es que donde esté el arreglo, obviamente podamos tener acceso al entrenamiento o a la capacitación de científicos chilenos, científicos y científicas chilenas. Algunos criterios, en general, por ejemplo, el segmento de la zona central tiene la mayor parte de los criterios que pide FEC, y uno de los principales es que una brecha sísmica madura, con presencia de eventos lentos, tiene una historia de tsunami bastante conocida. El trabajo de Marco Cisterna relata bastante bien algunos escenarios en la zona central. Es una zona que está densamente poblada, y en contra, la mayor digamos, contra es una zona de segmento norte que está sin volcanismo y poca información sismológica en la zona de Copiapó, aunque eso debería mejorar con los proyectos IDOS y Precursor principalmente. Entonces también en la figura podemos ver que en el fondo probablemente en el segmento no pudiera haber relación con el bulk array, y bueno, y coincide un poco con la idea que presentaba previamente Ailín. En la zona del sur también tenemos varios criterios que se cumplen de FEC, pero bueno, una de las cosas que ponían, digamos, en la reunión era que era un segmento que pudiera ser más remoto, pero en realidad, por lo que muestra Ailín principalmente, eso no sería cierto, digamos. Probablemente podrían haber algunos problemas climáticos o logísticos, digamos, de instalación de equipo en océano, y finalmente hay una brecha sísmica que pudiera ser de carácter inmadura posterior al año 60. Y finalmente está el segmento de Iquique, también cumple la mayoría de los criterios de FEC, con una brecha sísmica madura, con eventos lentos y bastantes eventos de tsunami conocidos. Lo que sí que hay algunos proyectos de larga data previos como IPO, y pudiéramos también ver el tema que está en una zona remota, pero en realidad con bastante buena comunicación, y principalmente la relación, por ejemplo, con el bulk array y el surf array debería ser ubicado en la misma zona o en la zona sur, digamos. Y eso. Creo que estuve bien en el tiempo. No sé. Sí, estuviste bien en el tiempo. Tu guaguita también estuvo bien ahí apoyándote. Sí, anda con un dolor de muela justo. Ay, pobrecito. Sí, estuviste suficientemente bien en el tiempo, Juan, como para quizás darle también la palabra a Sergio, si es que él quiere, que preparó contigo la presentación, según entiendo, y quizás quiera aportar algo. Sergio. No, Andrés, no es necesario. Lo que presentó Juan está bien. Gracias. Muy bien. Preguntas por parte de los asistentes. Ivo. Hola a todas y todos. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Siento que lo que presentas tú conversa más o menos con lo que presentó Ailín. Lo que sí tengo un comentario, y es súper bueno y me alegra eso. Lo que sí tengo un comentario respecto al segmento del 12 al 15 que comentaba el tema de la conectividad. Solamente quiero hacer la precisión de que la Araucanía tiene la mayor cantidad de kilómetros de vías rurales en el país.
por lo cual yo creo que el tema de la conectividad no sería un tema. Sí creo que es altamente pertinente el tema de la conectividad en la zona de Chiloé hacia el sur, en donde ahí tenemos una única carretera que conecta todo. Claro, no concuerdo con eso, creo que, claro, hay quizás un desconocimiento de la contraparte, digamos, de algunos temas logísticos que pudiera haber en el país. Y bueno, y también en el fondo la idea es, digamos, ir teniendo conocimiento de esta información, digamos, que surge, digamos, como lo que comentas tú en la zona de la Araucanía, así que te lo agradezco. Creo que es una buena precisión. Sí, no solamente una acotación, pero se ve súper bien la presentación y creo que conversan las dos PPT. Sí, yo creo que hay una relación, digamos, porque obviamente en la zona central, si bien tenemos una gran cantidad de población, pero no tenemos un arco volcánico, digamos, desarrollado. Entonces, obviamente, el tema del Boca Rey es difícil desarrollarlo. Y lo otro, bueno, la idea era de la presentación también tener en consideración que obviamente en el lugar que se instale el equipamiento, obviamente vamos a tener acceso no solamente a datos, sino que también una buena cantidad de capacitación, creo yo, que es súper importante también recalcarlo, con estudiantes, yo creo, en el futuro, y bueno, y colaboraciones probablemente conociendo, digamos, la realidad que hay en Cascada y la realidad que hay en Alaska respecto a estas mismas problemáticas. Entonces, eso quería resaltar, digamos, porque no me gusta pensar que en el fondo es como una especie de competencia, sino que es como tratar de, digamos, de buscar el mejor lugar y que todos seamos, digamos, beneficiados, digamos, de esta colaboración. Ahora, igual me gustaría resaltar de que no me quedó claro, o sea, al final ustedes igual optan por el segmento de Chile Central, pero diste argumentos para otros dos segmentos más. Y pensando en realidad en lo que va a ocurrir en Termas del Corazón, el ideal sería que pudiéramos, digamos, acotar un poco y que hayan, digamos, va a haber una instancia en la que posiblemente vamos a tener estas mismas tres presentaciones o derivados de estas presentaciones, y sería ideal que se pudiera argumentar más específicamente, como hizo Ailín, digamos, el grupo anterior, sobre un segmento específico, no sobre tres segmentos. Y creo que sería bueno tal vez pensar, digamos, en lo que viene, y quizás esto puede, digamos, surgir también de la discusión que vamos a tener después de las presentaciones, que pudieran quizás concentrar más para lo que podría ser en 2 semanas más una presentación en Termas del Corazón, una argumentación más concreta sobre el segmento de Chile Central, que es el que estaban ustedes presentando. Y se podrán sumar quizás otros argumentos y lo podríamos discutir después, ¿ya? Pero pienso que, digamos, la presentación estuvo muy bien, muchas gracias, nos da un montón de hints, digamos, importantes, pero quizás para Termas del Corazón vamos a necesitar concentrarnos un poco más en el segmento. Sí, estoy de acuerdo. Sergio. Sí, no estoy de acuerdo, pero es que también yo creo que podemos conversar un poco, podemos conversar con el grupo de Ailín y Diego, que quizás se puede hacer también ambos un poquito de esfuerzo. Ahí cuando ellos mostraron el volcanismo, creo que se puede llegar un poquito más arriba, buscar una zona de traslape quizás, y lo que no se traslape quizás complementarlo con actividades. Creo que sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Andrés, pero además también hay un poco de tiempo todavía para conversar. Sí, exacto. Ir aunando, ir convergiendo algo. Cristian. Sí, muchas gracias por la presentación. Bueno, los dos grupos que han presentado hasta ahora, yo siento que quizá ahí lo que podría ocurrir en algún momento es ver cuál es la posibilidad de traslape parcial, como hablaba Sergio también. No completo, pero alguna parte parcial, y que los mismos arreglos puedan ir cubriendo espacios un poquito distintos. Podría ser quizá una forma de que las dos PPTs conversen de alguna manera. Eso. Ivo, último comentario, quizás. Sí, solamente para apuntalar lo que decía Sergio, igual siento que en estos momentos muchos de la comunidad estamos recibiendo información que quizás no teníamos antes. Entonces, poder masticarlo y poder tomar una decisión ahora es algo sumamente complicado. Entonces, yo creo que lo ideal es mi posición personal, no represento a nadie. Sería escuchar las 3 PPT y de ahí, por ejemplo, darle una vuelta de rueda. Por supuesto, de todas maneras. Esto es simplemente ahora aprovechando el tiempo que tenemos antes de la próxima para poder, digamos, darle una pequeña vuelta y
sobre todo planificando, o sea, que para todos nos quede claro cuál va a ser el objetivo de estas presentaciones en Termas. Creo que ahí sería bueno tratar de llegar, a partir de lo que tenemos ahora, con una idea un poco más concreta de qué presentar en esas presentaciones en Termas. Bien, muchas gracias. Vamos entonces a pasar a la siguiente presentación que la propuso Felipe Aguilera como director de el Instituto Milenio Chelart de Riesgo Volcánico. Y así que si están ahí, está Felipe con parte del comité directivo del Chelart. Cuando quieras, Felipe, puedes presentar. Bueno, la primera parte la voy a nombrar yo, voy a presentar. ¿Podrías ponerla en presentación? Pues estamos viendo en realidad el modo de pantalla, no la presentación. O sea, la presentación más la diapositiva siguiente. Ahí sí. Gracias. Uh-huh. Ya, bueno, nosotros preliminarmente pusimos como grupo segmento 5, ¿ya? Y vamos a dar las justificaciones preliminarmente lo que había cuando se hizo la encuesta, ¿ya? De cuáles eran los aspectos importantes para este segmento. Hubo una variedad de respuestas, por ejemplo, la presencia de una alta densidad de volcanes de alto riesgo, ya que ofrece la zona, y además ofrece unas características óptimas para la implementación del equipo, ¿ya? Que era más o menos lo que también habló Juan, o sea, de que la logística es bastante buena como para poder, las condiciones son buenas para poder operar. La importancia de la península de Mejillones también fue un punto que se puso en esa encuesta, ya la necesidad de mejorar la instrumentación e instalación, ¿ya? De las estaciones de investigación y mejorar en este caso el tema de los riesgos, ¿ya? Nuevamente tenemos la relevancia del tramo Mejillones-Talinay, ya por su interés sísmico, tsunamigénico, volcánico, así como también por la alta actividad que tiene, ¿ya? La dinámica de los procesos superficiales y endógenos en los segmentos seleccionados, abarcando diversas condiciones climáticas de Chile, y la importancia de ampliar en este caso la instrumentación en el segmento debido a su alta densidad sísmica. Esos fueron los argumentos que salieron en la encuesta y que obviamente no fue solo un argumento que se repetía varias veces como se dijo en las reuniones anteriores, sino que era más o menos variado, ¿ya? Pero a pesar de eso, nosotros basamos en este caso nuestra propuesta en ampliar ese segmento 5 ya a las zonas principalmente 3, 4, 5, 6 y parte de las 7, ¿ya? Y esto está basado principalmente en aspectos que son de carácter más bien de anomalías que nosotros encontramos dentro de la interfaz y de todo lo que está sucediendo en la corteza, ¿ya? Ahora, yendo a las respuestas a las preguntas que se habían puesto ahí como tópico para poder cubrir, entonces, ¿cuándo y dónde han ocurrido los terremotos que han producido mayores daños? Hay que recordar que nosotros tenemos todavía una brecha bastante madura, con alta posibilidad de sismicidad, ya una latencia bastante alta. Tenemos el terremoto 1877, que es un segmento de Arica-Antofagasta, en el cual solamente en este caso se ha activado la aspereza que va desde Pisagua-Patache, ya que es poca, en ese segmento, y todo lo demás está todavía libre. Como le digo, es una brecha que es altamente activa y potencialmente muy alta probabilidad de que se active dentro de los 10 próximos años. Después tenemos el otro segmento que es prácticamente Talhuasco, y ahí también va la posible extensión a zona 7, ¿ya? Donde también tenemos una brecha sísmica importante. El último terremoto ahí fue de 1922, que también tiene un alto potencial tsunamigénico, ¿ya? Y hay obviamente también una gran cantidad de población que puede estar afectada. Otro aspecto importante, como les decía, y que principalmente nuestra postura y nuestra conversa como grupo se basó en un grupo ampliado, no solamente Keller, sino que también otros colegas que también aportaron o que también votaron por zona 5, estaba basado principalmente, como dije anteriormente, en aspectos anómalos que tiene la corteza y cómo esos aspectos anómalos, en este caso, facilitan ciertos procesos o fenómenos geofísicos que están ocurriendo, o cómo estos fenómenos fueron modelados por principalmente el principal motor, que es la subducción, ¿ya? Dentro de eso tenemos fallas corticales que muestran marcadamente una rotación de estrés en la zona más norte. Si ustedes ven ahí en la flecha más o menos morada, se ve la rotación del estrés horizontal en dirección norte-sur, ¿ya?
totalmente contrario a lo de la convergencia de placas, ¿ya? Y eso obviamente es sumamente importante estudiar cuál es entonces, ¿por qué se produce eso? ¿Ya? Se sospecha que es por el Codo de Arica, ¿ya? Y que ahí hay una importante transferencia de esfuerzos, ¿ya? Que van a modelar el paisaje, ¿ya? Y por millones de años. Después tenemos entonces las brechas importantes, ahí tenemos marcado solamente el 2014, el 2007 es más o menos engañoso, porque la activación de ese segmento solamente fue la parte profunda, ¿ya? Y toda la parte del slab todavía está totalmente activo. El terremoto del 95 sí ya está activado, ¿ya? Pero de ahí hacia el sur, como decía, el segmento Taltal a Huasco, eso no ha sido roto desde 1922. ¿Ya? Después tenemos la península de Mejillones, ¿ya? Que actúa y se ha visto en estos últimos terremotos, grandes episodios en cuanto a lo que ha ocurrido en Interfaz, que ha actuado como barrera sísmica, ¿ya? No está totalmente entendido su mecanismo del por qué. Se podría asociar en este caso a la zona de fractura de Mejillones, ya con un trabajo que hizo Andrei también ahí, ya, y que es sumamente importante, que está generando en este caso lo más probable que hidratación de la placa de Nazca, y esa hidratación estaría provocando un desacople o menos blocking en la zona de Mejillones, y eso se ve en el efecto de GPS, ¿ya? Entonces ahí es importante detallar el por qué, ¿ya? Y por qué se está produciendo esto. Además, esta presencia, o nosotros podríamos ligar todos estos fenómenos a lo mejor a la deflexión de la cuña del manto, que también está ocurriendo en esa parte, ¿no? Entonces, todos esos son fenómenos que se van sumando y que no están comprendidos realmente. Después, más al sur, en donde tenemos la brecha, en este caso sísmica de Taltal y de Huasco, tenemos cuál es la implicancia del flat slab en los fenómenos de subducción, ¿ya? Ahí recordemos que efectivamente tenemos un cambio de placa. Entonces, ¿cómo sería, cuál es la respuesta que tiene la subducción en este caso, en estas condiciones, donde tenemos flat slab? Toda la sismicidad intracortical y toda la configuración de la corteza continental, ¿ya? En el área del Atacama, donde tenemos bloques densos que han sido en este caso reportados por tomografía, ¿ya? Y por mediciones geofísicas de MT también, ¿ya? Entonces, ¿cómo eso contribuye a la transferencia del fuerza? ¿Cómo eso actúa en este caso la activación de volcanes? ¿Qué pasa con las estructuras transitosféricas, ya que son heredadas posiblemente de una corteza de un pasamiento antiguo, ¿ya? ¿Y qué pasa con las estructuras que están hacia el sur, ya en el límite de la actividad volcánica actual, ¿ya? ¿Cuál es el rol que tiene el flat slab, en este caso en exceso de esta actividad? Si esos volcanes están asociados a estructuras o no, ¿ya? Entonces son preguntas abiertas totalmente. Hola, sí. Bueno, acá tenemos en este caso los terremotos de solución. Podríamos llegar a esa cantidad de personas. Ya, pero sobre qué umbral de magnitud no lo conocemos. Porque ya grabamos espesor cortical, y nada de ese material se mostró. ¿Cuál es la influencia que tiene en este caso ese espesor en la transferencia de esfuerzos, ¿ya? Y cómo esa transferencia de fuerzas se podría notar en el sistema volcánico? Nosotros tenemos sospecha, por ejemplo, que el volcán La Azufre, ya en el sistema de la Taria, podría en este caso entregar evidencias para esa hipótesis que se podrían plantear, ¿no? Necesidad de cuantificar el estrés, el origen y el rol que cumple, repito, el bloque denso de Atacama, ¿ya? En la defección del arco, en la generación de estructuras que favorecen el volcanismo, ¿ya? ¿Qué pasa con la sismicidad profunda de Ollagüe y Socaire? ¿Ya? ¿Cumplen un rol en el magmatismo? El rol de la estructura noroeste-sureste, que era en este caso las estructuras heredadas, que son translitosféricas, ¿separan bloques de basamento o no? ¿Qué pasa con el colapso orogénico, ya? Esto podría pensarse que se aleja un poco en buscar similitudes que hay en Cascadia con respecto a lo que pasa en Chile, pero estas son preguntas sumamente importantes científicas que nosotros, con este instrumental que se está desplegando, estaríamos perdiendo una oportunidad tremenda de tratar de solucionar o resolver en parte algunas de estas preguntas, ¿ya? Solo por el modelo que se quiere similar a que sea parecido a Cascadia. No me parece que sería un punto bastante relevante eso, ¿eh? Tal vez para el otro grupo americano lo es, pero para nosotros
yo creo que no, es una opinión muy personal por supuesto, pero eso es. Felipe, por favor. Gracias, Pablo. Continúo yo entonces. Entonces, dentro de las otras preguntas, están como eventos dentro de la atmósfera, hidrosfera y tierra sólida generan y transportan sedimentos a través de los paisajes terrestres y marinos en zonas de subducción. Varios factores que son súper importantes a considerar dentro del proceso es que evidentemente tenemos un aporte bastante marginal desde el continente, precisamente enfocado en eventos asociados a ENSO, ¿cierto? Y también al invierno altiplánico. Sin embargo, el aporte de los sedimentos en subducción, que quizás siempre ha sido bastante menospreciado en el norte, pero que tiene efectos bastante importantes en la desgasificación en volcanes activos, vienen precisamente del aporte de la erupción por subducción, un proceso que es claramente identificado en la zona norte, deslizamiento submarino y parte de la sedimentación pelágica, que incluso aunque sea bastante reducida, tiene, como les dije antes, bastante efectos. Luego, el rol de la sedimentación en la sismicidad. Precisamente por la escasez de sedimentos tenemos una importante influencia respecto de las asperezas que ocurren a nivel del SLAM. Y hay un punto súper importante que tiene que ver precisamente con los eventos a nivel de atmósfera e hidrosfera, es que la hiperaridez, que data al menos desde los últimos 5 millones de años, genera una excelente preservación de todo el registro eruptivo. Por lo tanto, permite estudiar procesos que son de muy larga data y que lamentablemente desde la zona central hacia el sur de Chile se pierden por el exceso de lluvias. Ahora, para poder entender qué fracción de la energía disponible en la zona de subducción se destina en el fondo a construir y dar forma tanto al paisaje superficial como al marino. Repetimos algunos puntos de que ya Pablo nombró antes, como la presencia de estas fallas corticales con rotación del estrés, la zona de fractura de mejillones, que es lo que muestra el artículo de Maximovich et al., ¿cierto? En esta zona que, voy a saltarme un punto acá, al parecer genera una deflexión de la cuña del manto a nivel costero, y que actualmente no tenemos tan claro qué efectos produce y que eso podría eventualmente tener bastantes implicancias en el desarrollo del paisaje en la sección que estamos proponiendo. Lo otro es el rol del límite frágil dúctil en la conformación del relieve, en la migración de fluidos, entre otros procesos. En este sentido, el rol del límite frágil dúctil tiene bastante implicancia en los distintos procesos o en los 3 ámbitos que se están proponiendo dentro del proyecto. Evidentemente, un proceso bastante bien estudiado y muy claro acá en el norte de Chile, que es la delaminación, ¿cierto? Lo que es la construcción del paisaje y el engrosamiento de la corteza en esta zona. Y también el rol que están cumpliendo los grandes reservorios de magmas corticales, como por ejemplo el altiplano Puna Magma Body, y que tiene fuertes implicancias en el desarrollo del volcanismo en esta zona. Entonces, si lo vemos dentro de un resumen, acá tenemos un artículo de Contreras Reyes del año 2021. Si tenemos un análisis de los diferentes tipos de datos que son medidos, ¿cierto?, en diferentes momentos, pero que al momento de salir este artículo tiene una densidad de puntos que es menor de lo que se está proponiendo en la iniciativa del SZ4D, se pueden inferir muchos procesos, ¿cierto? Sobre todo en lo que tiene que ver con las zonas de deshidratación del SLAM, ¿ya? En el proceso de subducción, que al final tiene diversos efectos en muchos procesos geológicos, no solo de la subsuperficie, sino que también a nivel de superficie, en particular también con la sismicidad y sobre todo con el volcanismo. Por lo tanto, artículos que ya demuestran en el fondo cómo un estudio integrado funciona muy bien en la zona norte. Esto podría ser aún mejorado con redes que son completamente densas. Para nosotros es súper importante una de las preguntas que plantearon, que tiene que ver cómo podemos, ¿cierto?, transformar la mentalidad de nuestra comunidad científica para adoptar la educación, la divulgación, la accesibilidad, ¿cierto?, asociaciones internacionales, diversidad, equidad, inclusión y las ciencias sociales como componentes críticos para el éxito de las geociencias. Esto es clave y es absolutamente obligatorio, y esto va más allá de una declaración, sino que tiene que ir desde una práctica real de incluir de forma permanente a los geocientistas locales, ¿ya?, que vaya más allá de una intención, sino que vaya realmente con la acción. Luego, una colaboración efectiva entre los distintos grupos de trabajos locales e internacionales.
Esto significa unificar aún más los grupos. Lo otro es una apertura real de los datos por parte de las instituciones públicas chilenas, que actualmente no lo es tan de esa forma. Tenemos que dar pasos hacia adelante si queremos realmente contestar y cumplir con esta pregunta. También, como fue mencionado previamente por Juan, favorecer también la formación de capital humano avanzado en Chile, porque precisamente para este tipo de iniciativas es clave tener a las personas aquí en el territorio. Y lo último es incluir a las comunidades que forman parte de los territorios. Eso es un punto que hasta ahora no se ha hablado, y si queremos responder realmente a esta pregunta, no podemos trabajar si no es con las comunidades locales. Para ir cerrando dentro de los argumentos, vamos también a dar algunos argumentos desde la parte volcánica para esta propuesta, o para todas estas franjas propuestas. Primero, tenemos ocurrencia de procesos eruptivos de muy largo plazo, anomalías en los procesos volcánicos tales como el exceso de azufre, ocurrencia de precursores. ¿En qué sentido? Se habla mucho de las zonas donde son altamente activas, con una alta producción de magma, pero lo que nos estamos olvidando cuáles son todos los procesos que ocurren y que no conducen realmente a una erupción. Hay que recordar que mucha de la actividad volcánica subsuperficial, o sea, de la actividad magmática subsuperficial, una mayor parte no termina en una erupción. Por lo tanto, es tan importante no solo entender las erupciones, sino que también los procesos que generan cambios, pero que no generan erupciones. Y para eso ahí aparece una lista de volcanes que han mostrado esos signos y que son súper importantes de entender. Lo otro es la ocurrencia de ciclicidad en los procesos volcánicos en esta zona, principalmente como un buen ejemplo el volcán Lascar. Lo otro es la variabilidad regional en las tasas de desgasificación, y que dentro de estudios que hemos ido desarrollando aparentemente tienen una fuerte relación con el proceso de subducción. Lo otro es la alta densidad de volcanes activos y potencialmente activos, en particular en la región de Antofagasta. 23 de estos volcanes están dentro de esto, y a nivel de distribución política país es la región que tiene la tasa más alta de volcanes activos y potencialmente activos en Chile. Y por lo tanto, hay una mayor cantidad de volcanes que cumplen con el estándar de instrumentación propuesto por esta iniciativa. Recordemos que uno de los tantos instrumentos o grupos de instrumentos tiene que ver asociado con la desgasificación, y la mayor parte de ellos, en particular 13, se encuentran en la zona norte de Chile. Como les decía, precisamente lo que estaba hablando en ese punto. Luego es una zona súper importante para poder explicar el reciclaje de los elementos químicos, es decir, cómo es todo el ciclo de subducción, en particular desde la geoquímica. Evidencias de supererupciones también en la zona, influencia de fenómenos meteorológicos sobre procesos eruptivos, y tenemos las condiciones también climáticas en esta zona que disminuyen la interferencia en el registro instrumental. Para terminar, queremos dejar algunos puntos importantes sobre la implementación de la iniciativa. Nosotros entendemos que esta iniciativa de estudio es tremendamente importante, y es tremendamente importante que estemos involucrados. Sin embargo, queremos dejar algunas preguntas que no sé si van a poder ser discutidas hoy día, pero sería muy bueno poder discutirlas en términos del corazón, que tiene que ver con los siguientes puntos. Política de transferencia de datos. ¿Los datos van a ser públicos? ¿Van a ser privados solo para la comunidad SZ4D? ¿Qué va a pasar con los datos para entidades gubernamentales? ¿Van a haber datos en tiempo real? Si hay datos en tiempo real, el tiempo de transferencia de datos de equipos científicos, ¿cómo va a ser? ¿Se va a definir un periodo de secuestro de datos? Respecto al mantenimiento de equipos durante el periodo de ejecución del proyecto, ¿quién va a ser el responsable económico y de ejecución de la mantención? Respecto a la transferencia de instrumentos utilizados al final del proyecto, ¿realmente eso va a ocurrir? ¿Quién va a pagar la internación, o si va a existir una donación de equipos? Si es así, ¿a quién se va a realizar? ¿Cuál va a ser el rol real de los equipos chilenos durante el desarrollo del proyecto? ¿Cuál va a ser el rol real de los equipos chilenos en las publicaciones científicas? ¿Qué ocurre con los equipos ya existentes, con las distintas iniciativas, tanto a nivel público como privado? ¿Se van a sumar a esta red o no se van a sumar a esta red? Y sobre todo, ¿cómo nos vamos a relacionar con las comunidades en el territorio? Porque por mucho que queramos colocar instrumentos, sea donde sea, en el norte, en el centro, en el sur, debemos considerar.
Por lo tanto, nosotros proponemos al final firmar un acuerdo en el que exista una declaración escrita de donde quede de forma explícita y sin ambigüedades qué va a pasar con estos puntos que hemos planteado y también con otros que puedan surgir. No queremos retrasar nada en los procesos científicos, pero necesitamos que estos acuerdos sean súper claros porque esto es lo que van a permitir que favorezcan toda nuestra colaboración científica. Así que muchas gracias Felipe y Pablo por su presentación muy clara y con puntos también muy relevantes, claramente que sí. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Podríamos rápidamente, digamos, activar algunas preguntas si es que así ocurriesen. No. Aplausos por aquí, aplausos por allá. Lo que podría indicar Felipe respecto a las últimas preguntas es que nosotros hoy día lo conversamos en el comité organizador del meeting de Termas y mañana vamos a tener una instancia dentro del comité directivo de SZ4D, en el que participa Cristian y yo. Pedimos, digamos, tener un momento específico para poder discutir sobre esas preguntas. Les pedimos que alguien al principio del meeting de Termas pudiera hablar explícitamente sobre las mismas y que hubiera un espacio concreto donde pudiéramos discutirlas bien concretamente, ¿ya? Así que yo creo que es súper relevante eso y creo que todos estamos de acuerdo en que esas preguntas tienen que ser resueltas y le agradecemos también por plantearlas. Bien, son las 7, estamos justo en el tiempo, la verdad. Si es que no hay preguntas directas en este momento a Felipe, a Pablo y al grupo del Chelar, podríamos entonces dar paso a la última presentación, que es de Jaime Araya. Él nos mandó un mail, nos propuso en realidad hacer algo que es lo contrario a lo que nosotros propusimos, que era en realidad presentar argumentos, digamos, mecanismos que permitieran en realidad a partir de ciertos criterios descartar algunos segmentos más que concentrarse en justificar algunos. Y nos pareció interesante, Jaime estuvo de acuerdo también con presentar esto ahora, así que Jaime, si tú estás por ahí y quieres presentarlo, tienes el espacio para poder levantar tu presentación ahora. Gracias, Andrés. ¿Ven mi pantalla? Sí, ahí está apareciendo. Ya, bueno, buenas tardes, colegas. Bueno, la verdad mi presentación es bastante más simple y los argumentos más fomes que todas las buenas presentaciones que ya han hecho. Como decía Andrés, más que defender un segmento, porque en la práctica, luego leer la encuesta y los argumentos, yo encontré que había muchos segmentos interesantes, con súper buenos argumentos y las presentaciones que ya pasaron muestran eso. Pensé de una forma más bien negativa, claro, qué segmentos se podían eliminar. Para eso propuse dos criterios, algunos de hecho ya se han presentado, Ailina habló de eso también. El primer criterio es, ya se mencionó, ¿no es cierto?, es que los segmentos presenten ciertas condiciones similares a Cascadia, tanto en cuanto a características del contra los procesos externos, exógenos e internos. No voy a profundizar en eso porque Ailín lo resumió bastante bien. Y en base a esos segmentos, o sea, a ese criterio, yo considero que al menos los segmentos del norte, ¿no es cierto?, el 1 al 9, habría que descartarlo. Bueno, Ailín, de hecho, lo extendía más al sur, creo que esa característica de parecerse a los segmentos de característica de Cascadia. Yo debo decir que personalmente a mí no me gusta esta situación porque mis segmentos favoritos, especialmente para el Mega Rey, era del 5 al 7. Yo adhiero a muchas de las cosas que presentaron Pablo y Felipe, pero bueno, no sé qué transar ciertos intereses personales por causas colectivas. Y el segundo criterio, algo también se mencionó antes, pero tiene que ver con la sustentabilidad operativa de la red, ¿no es cierto? Aquí hay que considerar, ya que nos interesa monitorear fenómenos geológicos que operan en largos plazos, ¿no es cierto? O sea, deberíamos al menos
esperar que las redes estén operativas por décadas, podríamos decir, más de alguna década, y para tratar de cumplir eso se necesita que la accesibilidad a las estaciones sea relativamente no tan complicada, porque en la práctica las estaciones, bueno, de partida tiene que ser relativamente fácil instalarlas, no se las tienen que robar o vandalizar durante las décadas que están viviendo, y cuando hay algún problema, un grupo de seres humanos tiene que ir a hacerle mantención a esas estaciones, ¿ya? Este criterio, que quizás es un poco pragmático, yo también lo quiero resaltar porque yo voy a cumplir 10 años involucrado en la mantención de una red en el norte, y la práctica no es tan fácil hacer la mantención, especialmente cuando los equipos están ubicados en zonas remotas, ¿ya? Hay aspectos logísticos, administrativos, Felipe mencionó varios ahí también, e inclusive ha llegado algunas veces que el hacer la mantención se pone en riesgo hasta la integridad de las personas, ¿ya? Y yo les puedo contar alguna anécdota cuando estemos en la tema del corazón. Entonces, en base a ese criterio, quedándonos, o sea, concentrándonos ahora hacia el sur, yo creo que hay que descartar los segmentos 13 y 14, o al menos parte de ellos, porque abarcan las partes más conflictivas, lamentablemente, me duele eso, de la parte sur de la región del Biobío y la parte norte de la Araucanía. Disculpa, Jaime, pues estamos viendo tu pantalla con la presentación PPT, pero la vemos como sin presentar. Y en realidad no sé si tú la estás cambiando o no, pues estamos pegados en la 1, la diapositiva número 1. Si la podrías levantar para poderla ver bien. Ahí, gracias, eso. Ahí hay, ¿no? Sí, ahí se ve bien. Ya, entonces, bueno, resumiendo, ya había descartado de los segmentos 1 al 9, posiblemente podría extenderse más al sur, según lo que mostraba Aileen, ¿no es cierto? Y lo que les mencionaba, que los segmentos 13 al 14, por las razones que recién mencionaba, también eventualmente habría que descartarlo, más que nada por un riesgo pensando en los equipos de algunos de nosotros quizás. Nosotras vamos a tener que ir a hacerle mantención a algunos de esos equipos, y lo ideal es que no nos pase nada, obviamente, al ir a hacer las mantenciones. Y eso también en parte tendería a descartar los segmentos más al sur, ¿no es cierto?, al sur de Puerto Montt, porque en la práctica, por ejemplo, si nos interesa monitorear el antearco, para tratar de monitorear el megatrust, en la región de Aysén implica tener estaciones en islas, andar mucho en lancha, o avión, helicóptero, no sé. Por ejemplo, el tener paneles solares en el sur es complicado por el viento. Entonces, bueno, es algo que también creo que habría que considerar. Entonces, sumando esos criterios, podríamos decir, negativos de descarte, lo que yo veo que esos 6 segmentos que aparecen en la presentación, ¿cierto?, el 10, el 11, el 12, el 15, el 16 y el 17 serían los que sobrevivirían. Eso es. Nada más que eso. Muchas gracias, Jaime. Yo creo que es una perspectiva bien interesante considerar desde el punto de vista opuesto, ¿no es cierto?, la argumentación, y tratar de converger hacia esos segmentos. Por supuesto que todo podría ser discutible y debatible, pero por suerte tenemos bastante tiempo. La idea nuestra es ojalá tener la reunión abierta hasta las 7:30, y eso nos da 22 minutos como para poder discutir. Te agradezco, Jaime, si puedes sacar la presentación, dejar de compartir pantalla. Y si hay preguntas específicas directas ahora a Jaime en su presentación, creo que Ivo tenía la mano levantada. Sí, muchas gracias, Jaime. Es súper fresco tener una visión contrapuesta. Ahora, lo que yo voy a comentar ahora, lo digo netamente personal y como persona que vive en la región de la Araucanía. Eventualmente tenemos un tema social aquí en la región,
pero yo creo que no se puede descartar hacer ciencia en una zona en donde tenemos conflictos focalizados, metiendo un sesgo en donde pues, supuestamente esta región quizás no es segura. Creo que quizás no sería el argumento. Quizás yo estoy de acuerdo que quizás puede haber robos, como a todos nos ha pasado en algún momento en la vida, pero hablar de un conflicto social o de inestabilidad social podría ser un poco peligroso, ocupar esas palabras. Eso nomás, y es una palabra que estoy completamente sesgado, pero quería hacer ese comentario. Muy bien. Daniel Basualto. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Todos los comentarios que se han recibido aquí son bienvenidos. La idea de justamente discutir sobre argumentos a favor o en contra de una u otra zona. Pero tomando lo que dijo Ivo y considerando que a lo mejor no todas las personas aquí tienen experiencia en instalar equipos, yo tengo muy claro que hay mucha experiencia procesando datos, pero es probable que haya pocos que tengan experiencia instalando datos, ¿ya? O sea, instalando equipos, mejor dicho. Entonces, una de las preguntas que hay que resolver es específicamente qué tecnología ocupa esta red, porque hoy en día ya no se están utilizando los paneles solares, y si no se colocan paneles solares, facilita mucho el esconderlos, ¿ya? Y instalarlos en distintos lugares. Entonces, para poder diseñar y argumentar cosas a favor o en contra de dónde se pueden instalar, yo creo que primero tendríamos que pasar por entender qué equipos se van a instalar y cuál es la tecnología que hay detrás, porque si no van a ser no van a estar alimentados por paneles solares, se puede hacer una operativa mucho más estratégica, ¿ya? Y lo otro que hay que tener claro es que aquí en el sur de Chile es complejo trabajar, sobre todo en la cordillera, porque hay comunidades indígenas que están en contra de cualquier tipo de instalación de equipo, pero siempre se puede llegar a un entendimiento, sobre todo conversando con los locos. Y para llegar a ese nivel, uno tiene que tener llegar con las autoridades locales y además con la gente. Es un trabajo que se hace de largo aliento, no llegar a instalar equipos, pero eso no quiere decir de que sea prohibitivo. O sea, cuesta. Yo he tenido muchos conflictos, o sea, no conflictos, sino que pierde de equipo o negativas de algunas comunidades, pero finalmente ellos se dan cuenta que el beneficio que ellos finalmente consiguen logra, ¿no es cierto?, pulir estas diferencias. Entonces es difícil, pero sí se puede llegar a un buen entendimiento. Eso, gracias. Gracias, Daniel. Tiene la mano Catalina y después Jaime para replicar probablemente algunos puntos. Cata. Sí, hola, hola a todos y todas. Más que nada con respecto también al tema de las comunidades que estaban presentes, yo creo que sería un buen indicador agregar a todas las presentaciones antes de ir a las termas el hecho de que con qué nos vamos a enfrentar socialmente, sin presentarlo así como algo negativo o positivo, pero sin embargo como mencionarlo porque bueno, estamos muy presentes con ese TFORDI intentando que no sea como neocolonialista, ciencia no colonialista, y la idea es no tampoco ser nosotros colonialistas de nuestro propio territorio, así que igual sería interesante que cada segmento muestre, por ejemplo, con qué comunidades se vamos a conversar, o por ejemplo incluso en el caso del norte, no sé si tendríamos que conversar con alguna minera para poner un instrumento o cosas por el estilo, que darían como un término más amplio en el punto de vista social y que también podríamos presentar en las termas. Y ya pasando a un lado de esa parte, también me gustaría dejar como un poco abierta la pregunta de qué posibilidades podría hacer de unir el segmento centro y el segmento sur un poco, de cierta forma. Siempre estamos pensando en esta estructura un poco horizontal, que es donde se mezclan todas las arrays, ¿cierto? Que es en parte una idea, pero también podemos pensar en una estructura un poco más como un Tetrix. No sé si estas piecitas de Tetrix, ¿cierto? Que es un poco así como, bueno, estamos interesados en estos volcanes del sur y en esta parte de landslide, terremoto del norte, quizás igual abrir un poco más la mente a otras figuras geométricas. Así que esos serían los comentarios. Totalmente, gracias Cata por ambos comentarios. Los dos habría que considerarlos de todas formas en lo que venga de la discusión de aquí para adelante. Jaime y después Felipe. Sí, hola, una precisión nomás en relación a lo que decía Ivo. Ivo, yo lo que hice fue, en función de los segmentos existentes, ver más o menos
cuáles son las zonas. De hecho, por eso dije la parte sur de una región y la parte norte de otra región. Yo no estoy descartando toda la región, ¿ya? Eso es lo primero. Y obviamente es bajo este esquema de los segmentos. Los segmentos de entre sí, hay zonas más fáciles que otras, inclusive en el norte. Los problemas que yo tuve, de hecho, con delincuencia, fue en el norte. Pero hay que considerarlo porque personas como estudiantes de nosotros, algunos de nosotros, va a tener que hacer mantención a esas estaciones. Entonces esto es súper importante considerar. Eso, gracias. Muy bien. Felipe. Sí, quería complementar un poquito lo que dijo Ivo y Daniel. A mi juicio todo converge. ¿En qué sentido? De que no nos podemos enfocar tanto, claro, en un conflicto social. Al menos de mi punto de vista, esto viene más que nada de lo que las comunidades indígenas solicitan o exigen, y que nosotros tenemos que ser súper respetuosos al respecto. Entonces, claro, también yo creo que no debiese ser un descarte eso, independiente de dónde se haga. Ahora estoy pensando en el sur. Pero efectivamente lo que dice Daniel, y cuando yo planteo en la presentación respecto al rol que tenemos que cumplir con las comunidades, va más allá de lo que yo estaba presentando para el norte. Esto tiene que ver a nivel nacional. Nosotros tenemos que empezar precisamente a trabajar en eso. Acá nosotros nos atordó años poder tener la confianza de las comunidades. Y yo acá quiero ser, yo sé que hay gente que no le va a gustar el comentario, pero es una realidad. Las instituciones públicas no son bienvenidas en las comunidades. Entonces ese trabajo hay que hacerlo, tenemos que hacernos cargo. Entonces nosotros también tenemos, y yo también lo repetí muchas veces, nosotros también trabajamos en ciencia, entretenido, bacán, todo, pero tenemos que bajarnos del pedestal. Y tenemos que empezar de tú a trabajar con las comunidades. ¿Por qué? Porque sea elegido el norte o sea elegido el sur, vamos a encontrar el mismo punto. Y si es zona central, lo más probable es que también vamos a encontrar dificultades con privados, y ahí podría ser incluso ser peor. Entonces, ese punto tenemos que hacernos cargo, que me parece que eso es súper transversal, independiente de dónde elijamos las cosas. Eso es un tema que también tenemos que ponernos de acuerdo y aprender de las experiencias que hemos tenido entre cada uno de los grupos. Totalmente, un tema muy relevante a considerar. ¿Habrá alguien que quiera opinar algo ahora? Germán y después Jesús. Sí, hola. Gracias por las presentaciones, estuvieron muy buenas y creo que me aclaró mucho más lo que se está buscando con este proyecto o colaboración. Pero tengo una duda de base porque dentro de las presentaciones que hicieron los norteamericanos, me dio la impresión que también había, porque la estuve mirando pero no alcancé a verla todo el video, pero me dio la impresión que dentro del Surf Array hay una parte también que es batimetría, ¿cierto? Y no tengo claro si la batimetría va también dentro de esos segmentos o va independiente de los segmentos. O sea, la batimetría es móvil hacia cualquier parte de la costa o también tiene que estar, va a estar circunscrito a un segmento elegido. Una duda técnica, pero que sí, está bien. Quizás alguien del grupo de LIS que esté presente, que trabaje, digamos, dentro del grupo mismo de SZ4D en LIS, Ivo mismo, ¿no? Ivo. Actualmente, como adelanto en el Working Group, estamos viendo recién qué instrumentos se van a requerir. Yo igual tengo entendido de que se va a requerir harto instrumental relacionado con el tema de batimetría, pero todavía no hemos llegado a ese punto de decir, ¿sabes qué? Estas son las condiciones o esto es lo que se quiere. Ya. Entonces no estaría en presión de decirte, ¿sabes qué? Va para allá. Porque es instrumental que es meteorológico y hidrológico, que va en un continente, obviamente. Pero no sé, bueno, creo que está la duda es por la batimetría. ¿Dónde se va a hacer la batimetría? Sí, yo creo que Juan Carlos, que levantó la mano ahora, y Cristian también, antes de Jesús, porque yo creo que Juan Carlos, que participa del grupo de OPC, que es el grupo de operaciones de Z4D, quizás tiene algo que aportar ahí con respecto a eso. Hola Andrés, y a todos y todas. Yo quería hacer dos observaciones. La primera, bueno, excelente la presentación, me parece una buena base para discutir en todos los casos que se presentaron.
Yo quería decir que sí, me doy cuenta que falta algo importante, que esto no parte de cero, no parte con la instalación de los arrays, cualquiera de ellos, porque en Chile ya existen redes de LOD, del Centro Sismológico y otras cosas, y eso no lo vi en las presentaciones. Básicamente pensando, por ejemplo, en complementar, incluso en algunas zonas donde hay poca observación. En segundo lugar, el OPC tiene gente muy buena, gente que tiene mucha experiencia. Así que no estoy claro, yo creo que va a haber involucrar mucha gente chilena, pero tiene mucha gente, digamos, que sabe bastante, digamos, de energía, etcétera, etcétera, instrumentación. Entonces yo creo que da un poco lo mismo si en el sur, en el norte o donde sea, si hay que hacerlo, se hace. Y va a estar toda la logística, digamos, y va a estar todo disponible para que así sea, ¿no? Entonces estamos pensando, yo lo que escucho acá en la discusión, estamos pensando más bien chiquitito lo que estamos acostumbrados a hacer en Chile. Hay que trabajar con poco equipo, instalar cosas con todas las dificultades que hemos tenido, digamos, en Aysén, Andrés, tú debes acordarte, y en otras zonas del país donde hemos andado recorriendo. En lo que respecta a la batimetría, hay una propuesta, digamos, de buscar la información que está disponible primero, y después de eso definir, ¿no es cierto?, incluso con buques chilenos, hay reuniones después, tú sabes también, Andrés, eso, para ver la posibilidad de compartir cosas y para poder desarrollar la batimetría con el buque oceanográfico que tiene Chile, que tiene las capacidades para hacer batimetrías de alta resolución. Gracias, Juan Carlos. Sí, eso es lo que también yo podría complementar con respecto a la batimetría. Lo que yo he escuchado es que, claro, en el segmento donde se instalen las redes va a haber una intención, digamos, de adquirir batimetría de la mayor resolución posible en el segmento, pero que el ideal es tratar de complementarlo en otro a lo largo del resto del país. Jesús, tú tenías la mano levantada, te bypassé, pensando en Juan Carlos iba a hablar sobre la batimetría, pero ahora dale, por favor. Bueno, la verdad es que Juan Carlos dijo prácticamente lo mismo que iba a mencionar yo. O sea, yo no vi las presentaciones que se mencionaran los equipos que ya existen, y la idea es que nosotros tal vez pudiéramos considerar precisamente los segmentos que queremos instrumentar, la instrumentación que ya tenemos. Entonces, por ejemplo, ahí estaba el segmento 4, el segmento 4 cuenta con redes de IPOC, de ahí tal vez al sur, pensando en optimizar un poquito más, pero eso es una discusión un poquito más avanzada, así que me parece súper importante ese punto. Y otra cosa, y que nuevamente también lo mencionó Juan Carlos, es que mencionaron, y vi por ahí, se repetía mucho en las presentaciones, este tema de la poca conectividad, y que se considera como un contra. Y la verdad es que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con proyectos que tienen poco presupuesto, pero cuando tenéis mala conectividad, precisamente contar con presupuesto elimina eso, y la verdad es que esto deberíamos considerarlo como una oportunidad excelente para poder ir a instalar equipos precisamente en zonas de difícil acceso. ¿Por qué? Porque va a haber más presupuesto para poder llegar ahí, vamos a tener más presupuesto para poder mantener esas estaciones, y la verdad es que cuando estemos con nuestros presupuestos que son más agotados, bueno, ir a las zonas donde regularmente nosotros podemos ir. Entonces no veo que eso sea un contra en esta situación, tal vez deberíamos considerar como un pro, pensando que podemos optar a recursos mucho más altos y que podríamos ir a instrumentar zonas que nosotros mismos probablemente nunca vamos a poder llegar con nuestros propios recursos. Totalmente. Gracias. Cristian. Hola. Yo quería hablar sobre la batimetría. Yo creo que Juan Carlos dijo bien más o menos los objetivos que se pretendían y cómo se utilizan estos sistemas, pero básicamente, como bien se dijo también, son equipos móviles, se pueden llevar a cualquier parte, y no es solo batimetría, posiblemente también tenga que hacerse sísmica de reflexión, posiblemente, y va a depender mucho de las áreas que sean para completar vacíos en la información batimétrica, que es prácticamente muy poquita la que hay en la plataforma continental de todo Chile. Eso es todo Chile. Entonces, en conclusión, yo creo que va a depender del segmento que se elija, o los segmentos que se elijan, para ahí enfocarse en la batimetría. Gracias. Muy bien, gracias, Cristian. Felipe tiene la mano levantada, Felipe Aguilera. Sí, una pregunta quizás se me pasó en la lectura o cosas por el estilo.
¿Lo de Cascaya también tienen segmento o van a ocupar el arco completo? Porque igual me parecería un poco insólito que si vamos a comparar una franja con un arco completo o con un sector completo que sería Cascadia, eventualmente decimos de pensar no solo en un segmento, sino que precisamente lo que han estado diciendo los últimos colegas, como Jesús, como Juan Carlos, que tiene que ser algo mucho más extenso y quizás pensar más en la instrumentación disponible y cómo se puede complementar con lo que viene. Me parece que ahí podría ser súper clave. Sí, en Cascadia lo que yo entiendo, en Cascadia y en Alaska, ¿no? Pues son las otras dos áreas donde el proyecto va a actuar también. Primero, decir de que la idea es que el 70% del presupuesto en instrumentación venga a Chile y el 30% a Alaska y a Cascadia. Y esa instrumentación, según entiendo, no está todavía definido totalmente, al igual como en el caso chileno, dónde iría a instalarse, digamos, y qué grado de complementariedad va a tener con las redes que ya existen en Estados Unidos, en Alaska y en Cascadia. Pero sí, es verdad que, digamos, dentro de Cascadia, principalmente, ¿no es cierto?, también existe una segmentación que la idea no es comparar todo el arco de Cascadia o todo el margen de Cascadia con los segmentos en Chile, sino alguna área específica. Es tomar como poder hacer comparaciones, digamos, uno a uno entre segmentos que comparten similitudes tectónicas y volcánicas, digamos, geodinámicas en general. Eso lo puedo plantear, pero yo creo que también una pregunta se podría hacer y va a salir también en Termas, de todas maneras. Andrei Maximovich. Hola, buenas noches ya casi a todos, todas. No, simplemente quería, agradecer las presentaciones, me parece que son muy claras en indicar que en realidad estamos apuntando, parece como comunidad, a 3 segmentos importantes, o sea, un mega segmento norte, un mega segmento sur y este gap, llamamos gap 1730, que yo creo que son esos como 3 zonas. Y estos, por supuesto, desde el sur pueden crecer hacia el gap y desde el norte también crecer hacia el gap, o sea, creo que podemos llegar a cierta intersección interesante, pero yo creo que hay que plantear una pregunta fundamental y que a mí no me queda claro, quizás porque no estuve en las discusiones primeras de esta iniciativa, que es el tema de la similitud o no, o contraste más bien, con los segmentos de Cascada y Alaska. O sea, desde el punto de vista tectónico, sismotectónico, es extremadamente relevante saber si lo que estamos buscando son segmentos que funcionen como contraste en términos de sus propiedades físicas o como similitudes. Si funcionáramos como contraste, quizás es más relevante lo que aportaría el norte de Chile, por decirlo de alguna manera, o desde el norte de los 33 grados sur, por decirlo así, en contraste con los segmentos de Cascadia y Alaska, que es lo que aportaría la zona sur del país. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista científico, creo que es relevante tener claro cuál es el objetivo, si realmente es comparar segmentos con mucha similitud, o más bien contrastar segmentos donde ocurren procesos que pueden ser ligeramente distintos, que también entrega información, ese contraste. En lo personal yo voy más por el segmento más hacia el norte, precisamente buscando los contrastes. Ese es el comentario que quería hacer. Gracias. Súper relevante. Yo no lo tengo claro, la verdad yo creo que es más bien la similitud lo que se está buscando, pero es algo a definir antes de Terma. Yo creo que sería importante poder preparar justamente las presentaciones, estas 3 presentaciones o 4 presentaciones que vimos, ajustarlas un poco con esa respuesta, ¿ya? Así que yo me lo voy a jugar para mañana también, poder tener una respuesta en el comité directivo de Z4D. Sergio tiene algo que decir ahí al respecto, Ivo también. Ya, pero creo que es algo que necesitamos una definición bien concreta respecto a eso para poder preparar justamente las argumentaciones. Ivo tenía primero y después Sergio. Ya. Bueno, complementando lo que decía Andrei, respecto al plan de implementación, lo que se está buscando son experimentos nocionales, los cuales, por ejemplo, pueda comprar el proceso A aquí, en Cascadia y o Alaska. Yo voy a hablar solamente del punto de vista atmosférico. Climáticamente, la zona que más se parece a Cascadia está entre el sector de Santiago por el norte hasta Temuco por el sur. Mientras que de Temuco hacia el sur ya la zona no tiene características que puedan ser comparables con Cascadia. Sin embargo, por ejemplo, las crioformas glaciares que se pueden observar en la zona o bien el tectonismo podrían ser asemejados a Alaska. ¿Ya? Pero ahí también hay ciertos matices, donde por ejemplo podemos ver de que hay algunas fallas strike slip en Alaska que no tienen volcanismo. Entonces una pregunta interesante sería ¿por qué en una zona sí y en otra no?
Pero eso es por lo menos lo que se ha visto desde el punto de vista del plan de implementación y lo que se ha conversado en mi grupo. Yo creo que Sergio puede tener otra mirada asociada también a lo que él le ha tocado escuchar y conversar. Sergio. Sí, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Y también quería compartir la experiencia del grupo de terremoto y ciclo sísmico SZ4D. Y para responder a Andrei, al menos ahí influye la comparación, pero igual es una multiplicidad de parámetros. Entonces, por ejemplo, en ese grupo se optó por la zona central, principalmente pensando que hay un gap sísmico, por sobre la zona sur, que puede ser más parecida a Cascadia, también incluso a Alaska. Entonces, hay que considerar la similitud, pero creo que es tarea de nosotros eso considerarlo y nosotros mismos también pesarlo. Puede haber cosas que nos interesen más y las podemos pesar más o menos, y eso que hay que tenerlo en mente, pero no necesariamente es una obligatoriedad. Perfecto. Siendo las 7:30 en este momento, yo creo que estamos en posición de terminar. Claramente podríamos seguir discutiendo. Ha estado muy interesante la reunión. Yo he estado tomando algunas notas, espero que el resto del comité ejecutivo Andesnet también. Simplemente para hacer algunas recomendaciones respecto a cómo ajustar las presentaciones para la reunión en 2 semanas más, ¿ya? Como un input en realidad que ha salido de esta reunión respecto a qué elementos, por ejemplo, poder considerar. Creo que fue súper interesante poder ver, poder hacer, digamos, la argumentación en función de las preguntas científicas que establece el proyecto, y algunos quizás lo hicieron más concretamente y otros menos, de los 3 o 4 presentaciones que vimos. Por ejemplo, incluir también el contexto social, como se mencionaba, hacerlo explícito, y otras consideraciones más que vamos a generar una recomendación entonces para que los grupos preparen esas presentaciones. Como les indicamos, digamos, y tal vez todos lo vieron, o los que han podido verlo en lo que se envió de lo que sería la agenda para la reunión, ¿no es cierto? Va a haber un espacio el día martes en la mañana en la que comenzaremos realmente con estas presentaciones para alimentar la discusión que va a venir durante el resto del martes y del miércoles. Así que van a ser súper importantes esos insumos, y esperamos que quizá, ojalá lleguen. Lo que me gustaría, creemos que sería bueno, digamos, que ojalá lleguen como bien formateados, digamos, con ojalá el mismo formato las presentaciones, y apuntando argumentos científicos, técnicos, sociales también, como decíamos, logísticos de alguna manera, que sean similares para poder comparar mejor, ¿ya? Pienso que eso va a ser importante. Vamos a tratar de hacer esto de aquí a mañana. Y antes de terminar, bueno, Sergio y Juan Carlos levantaron nuevamente las manos. Primero Sergio, después Juan Carlos. Gracias, Andrés. Oye, muy breve, y también haciendo una sugerencia, si tú estás de acuerdo, de que también si alguien no piensa que falta en alguno de las zonas algo que no se incorporó, que con confianza se acerque a los diferentes grupos, y de todos quizás que podamos también incentivar que en estas 2 semanas podamos conversar y que nadie se sienta excluido. Absolutamente. Eso, para llegar a lo más sincronizados posible. Exacto. Te lo agradezco mucho, Sergio. Efectivamente, eso es un punto importante. La idea es que ahora también, o sea, todos tienen la planilla Excel, todos tienen los emails de todos y saben quiénes están apuntando, digamos, empujando un segmento u otro. Yo creo que sería súper bueno que se pudieran unir para llegar con más argumentos realmente a esa reunión. Juan Carlos. Andrés, y sobre lo mismo que dice el colega Sergio, en esta oportunidad va a también estar presente la opción de los Lightning Talks y los Sanders Talks y esas cosas. Exacto, así va a ser. Sí, va a ser. Sí, es decir, va a haber una instancia en que cada cual individualmente pueda presentar y argumentar sobre tal segmento u otro que siente que no están incluidos, digamos. Va a haber una instancia también en que específicamente se va a hablar de eso. Va a haber otra instancia también de presentaciones más científicas, más quizás para mostrar, junto con los pósters, mostrar lo que estamos haciendo cada cual científicamente, pero sí va a haber una instancia en que en charlas de 3 minutos quizás alguien va a poder hacer una argumentación específica sobre un segmento o un área, ¿ya? Para que también lo tengan considerado. De hecho, eso está puesto también en
en la agenda y de hecho hay que mandar un email a Anaí en algún punto para que pueda ser incluido en la lista, ¿ya? Vamos a ir clarificando eso también a medida que nos vayamos acercando a la reunión, pero pienso que vamos súper bien encaminados, me da la impresión de que hemos logrado converger, digamos, a cerrar de 20 segmentos, irnos cerrando a 3 opciones más o menos claras, y con argumentos que están siendo cada vez más potentes, digamos, científicamente más relevantes también, e intentemos seguir en eso y seguir convergiendo entonces hacia una recomendación lo más consensuada posible, que ese es el objetivo de la reunión en Termas. Así que bueno, les agradezco a todas y todos, que estén muy bien. La próxima vez que nos veamos va a ser en vivo y en directo, ojalá todos y todas allí en las Termas. Así que estén muy bien, hasta luego. Chao, Andrés, gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao, muchas gracias. Chao, chao, adiós, estén bien. Chao. Muchas gracias. Chao. Emily? Thank you. Oh, you were there. I didn't know it. Did you I catch was it? being quiet. I was just listening and mainly listening through Google Translate. Great. So, you know, I got some stuff. I can't say I got everything. Yeah, but, we can talk about that tomorrow yeah, in the lots steering of committee. important- Yeah, exactly. Yeah. And just so you know, I mean, it's probably obvious to you, but